que eso traiga una consecuencia que quizás uno ni siquiera preveía, ¿sí? Cuando leemos esta historia es muy interesante porque eh, Dios ya le había dado una promesa a Abraham y a Sarai, ¿sí? Les había dicho, yo les voy a dar una descendencia, ustedes van a tener un hijo, a pesar de que Sarai era estéril, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que el Señor no les dijo exactamente cuándo iban a tener el hijo. Así que lo que Sarai hizo no era nada ilegal, no era nada loco culturalmente en su contexto, era algo muy válido, era algo que estaba dentro de lo que se podía hacer, ¿sí? Pero el problema no era algo cultural ni algo legal, el problema era algo más profundo y era espiritual, porque el Señor ya les había entregado una promesa. A pesar de que terrenalmente todo la amparaba, espiritualmente estaba creando una grieta. ¿Qué tal si saluda al que tiene a su lado? Dígale, bueno, prepara tu corazón para lo que el Señor tiene para ti hoy. Y bueno, hoy quiero compartirles un mensaje muy especial que el Señor me regaló a mi corazón y voy a iniciar contándoles una anécdota que ya me sucedió quizás hace más o menos un año o un poquito más. Sí, resulta que para el cumpleaños de Diego, mi prometido, eh, resulta que yo le regalé un pasadía como a uno de estos parques de aventuras, si han visto donde uno hace canopy y se tira del puente y no sé qué, y atraviesa como una tirolesa, bueno, todo eso, a él le encanta, ¿sí? Pero a mí no tanto. Entonces, como que yo dije, bueno, igual le voy a regalar porque lo amo, ¿sí? Entonces, fuimos al Pasadía, el lugar quedaba afuera de Bogotá, ¿no? Entonces teníamos que salir y resulta que íbamos por toda la carretera, tun, 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 no sé qué, saliendo de Bogotá. Él iba conduciendo y pues nos íbamos guiando por Waze, ¿sí? Ninguno de los dos conocía el lugar, ninguno de los dos nunca había ido antes, entonces pues sí o sí tocaba usar Waze. Cuando resulta que, bueno, íbamos por una carretera principal y de la nada, él como que coge hacia la izquierda, ¿sí? Y como que el Waze lo mandó por un camino alterno. Entonces yo dije como, bueno, raro, sí, pero pues bueno, es Waze, uno confía en el Waze, ¿no? Y resulta que íbamos, no sé qué, bueno, hablando, tan, cuando de la nada empieza a subir como una montaña. Y entonces como que yo ya empiezo como a mirar y estaba solo el campo verde, una que otra casa, y como que yo digo, bueno, ¿dónde estamos? ¿Sí? Y resulta que seguimos avanzando, no sé qué, íbamos hablando lo más de chévere, lo más de tranquilos, cuando él me hace una cara como de preocupación y me mira así como, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que no tenemos señal. Y yo, como que él vio mi cara de pánico, ¿sí? Y los que conocen a Diego, Diego es muy tranquilo, ¿sí? Para él todo tiene una solución, nada es grave, todo está bien, ¿sí? Yo soy todo lo contrario, ¿sí? Yo entro en pánico, yo me afano, yo como que, sí, como que me desespero. Entonces, claro, él me dice, nos quedamos sin señal y yo como que, me dice, pero tranquila, mi amor, tranquila, tranquila que yo te voy a sacar de aquí. Y yo, ok. Entonces, bueno, seguíamos avanzando y yo lo único que pensaba mientras seguíamos avanzando era, yo, ¿por qué no sé manejar? Dios mío, yo, ¿por qué no sé manejar? Yo, ¿por qué no me he hecho un curso de conducción? Seguramente si yo supiera manejar, yo no me hubiera metido por este camino. Yo hubiera seguido por la principal, ¿sí? Y como que empecé a entrar en pánico y yo, pero yo no le decía nada a él, ¿no? Yo todo eso lo pensaba solamente. Entonces, bueno, como que seguíamos y yo, Dios mío, ¿en qué momento nos salen aquí cualquier persona de verdad? Y bueno, seguíamos avanzando y avanzando hasta que volvió la señal. Tuvimos internet, tuvimos Waze. Entonces, más adelante, ya unos metros, resulta que llegamos al lugar. Y cuando llegamos al lugar, yo le dije a él, yo me bajé del carro y yo le dije, estaba muy nerviosa, estaba muy asustada. Y él me dijo una frase que me dejó quieta. Y me dijo, te faltó confiar
más en mí porque tú querías tener el control. Y yo, ¿qué? Pero claro, cuando él me dice eso, yo como que lo interiorizo y digo, bueno, sí. Y esa frase realmente me confrontó mucho y es algo que Dios usó para hablar a mi corazón, ¿sí? Y es que eso muchas veces nos sucede con Dios, ¿no? Queremos tener el control. ¿A usted le ha pasado alguna vez que usted quiere tener el control de algo? Sí, que usted dice, esto yo lo soluciono, esto yo lo controlo, esto yo lo hago, ¿sí? Y decimos que confiamos en Dios muchas veces, ¿no? Decimos, sí, Señor, yo confío en tu voluntad, confío en tus promesas, confío en tu palabra, pero realmente nos cuesta confiar. Y muchas veces queremos es tener el control nosotros mismos, ¿sí? Y así como me pasó a mí en esa situación, ¿no? En la carretera, que yo era la que quería estar al volante y manejar y controlar todo lo que estaba pasando, nos sucede en nuestra vida espiritual con Dios, ¿sí? Cuando quizás llega una situación difícil en la familia que no esperábamos y nos cuesta empezar a confiar y soltar el control a Dios. Cuando quizás en el matrimonio todo da un giro inesperado y como que uno dice, bueno, esto se me salió de control, pero no, yo lo soluciono, ¿sí? Y dejamos de confiar en Dios y empezamos a tomar el control por nuestra cuenta. Sin embargo, muchas veces no medimos los peligros que eso conlleva, ¿sí? Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, a lo que a mí me parece correcto, bueno, puede que eso traiga un resultado muy diferente y que eso traiga una consecuencia que quizás uno ni siquiera preveía, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esta historia que yo les cuento, yo podía haber tomado el volante, ¿sí? Yo podía haberle dicho a Diego, bueno, córrete, yo manejo, ¿sí? Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Hubiéramos llegado, pero seguramente al cielo, porque yo no sé manejar, ¿sí? Entonces, no contemplamos los peligros que muchas veces eso trae, el querer tomar el control. Y por eso le titulé a este mensaje así, el peligro de tomar el control. ¿Qué tal si me ayuda a decirle al que tiene a su lado, el peligro de tomar el control? Y es que, ¿sabe? Hay muchos momentos en los que nos cuesta confiar en Dios y como que sentimos la necesidad de intervenir, ¿no? De solucionar, de como que esto se salió del radar, esto se salió de órbita, entonces venga, yo arreglo, venga, yo hago rápido, ¿sí? Pero realmente nos cuesta rendirnos y confiar en el Señor. Y, ¿sabe? Es muy interesante porque cuando yo iba a la palabra de Dios, encontraba una historia muy similar a esto, ¿sí? Y con la cual me identificaba un montón. Es una historia quizás un poco conocida de dos esposos en los cuales alguien quiso tomar el control. Entonces, ¿qué tal si usted me acompaña a leer lo que dice Génesis 16 del 1 al 6? Esta es la historia de Abraham y de Sarai. Y dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. ¿Cómo se llamaba la sierva? Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta. Ni corto ni perezoso dijo, sí, de cabeza, vamos. ¿Cierto? Dice el versículo 3. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Versículo 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Dice el versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo
esto es culpa tuya. ¿Le ha pasado? ¿Que a usted lo culpan de algo que usted no decidió, que usted no hizo? Bueno, Sarai estaba culpando a Abraham por una decisión que ella había tomado. Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Y termina diciendo el versículo 6. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Y mire que cuando leemos esta historia es muy interesante porque Dios ya le había dado una promesa a Abraham y a Sarai, ¿sí? Les había dicho, yo les voy a dar una descendencia, ustedes van a tener un hijo, a pesar de que Sarai era estéril, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que el Señor no les dijo exactamente cuándo iban a tener el hijo, ¿sí? El Señor les dijo, yo les voy a dar un hijo, pero no les dijo, bueno, en 1 año, en 2 años, en 10 años, en 20 años, ¿no? Solo les dijo, van a tener un hijo, ¿sí? Y dice el versículo 3 que ya habían pasado 10 años desde que ellos habían llegado a Canaán, o sea, 10 años desde que Dios les había dado la promesa. Y si uno lo piensa, uno dice, bueno, eso es un montón de tiempo, ¿cierto? 10 años son 10 años. Usted tal vez ha esperado tanto por una promesa que usted dice, sí, eso es harto, ¿cierto? Pero mire que es muy interesante porque mirando el contexto en el que estaban Abraham y Sarai, realmente lo que ella hizo no estaba fuera de lugar, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que para ese momento, en su cultura, en su contexto, en su época, tener hijos era algo esencial, era algo vital, era muy importante, ¿sí? Era muy importante para cada familia, para mantener el nombre de la familia, para conservar su tierra, aún para proteger su economía, ¿sí? Entonces, tener hijos era algo que todas las familias casi que debían hacer, ¿sí? Y por el contrario, no tener hijos era como una tragedia, ¿sí? Una familia que no podía tener descendencia llegaba a ser hasta una vergüenza social. Entonces, imagínese ese contexto en el que estaba Abraham y Sarai. Y claro, como era una vergüenza social, había una ley que amparaba una solución. ¿Cuál era la solución? Que entregaran a una sierva en el lugar de la esposa para que tuviera hijos. Esa era la ley, ¿sí? Así que lo que Sarai hizo no era nada ilegal, no era nada loco culturalmente en su contexto, era algo muy válido, era algo que estaba dentro de lo que se podía hacer, ¿sí? Pero el problema no era algo cultural ni algo legal, el problema era algo más profundo y era espiritual, porque el Señor ya les había entregado una promesa, ¿sí? Y cuando Sarai decide actuar, a pesar de que terrenalmente todo la amparaba, espiritualmente estaba creando una grieta. Y mire que hay algo muy interesante en el versículo 3, se lo voy a volver a leer, dice, entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esta palabra tomó viene del hebreo laká. ¿Cuál hebreo? Laká. Dígale al que tiene a su lado, laká. ¿Qué significa? Tomar o apropiarse de algo, ¿sí? Tomar una decisión, tomar una acción y tomar el control de una situación. Entonces es muy interesante porque cuando la Biblia habla de que Sarai tomó a Agar, no la tomó físicamente solamente, sino que también tomó el control de la situación. Ella dijo, yo voy a solucionar esto, ¿sí? Y eso es algo que nos sucede muy seguido a nosotros, en toda nuestra vida, ¿sabe?
Quizás cuando llega una situación financiera muy difícil y uno dice, no, tengo que resolver esto, me voy a meter en una deuda, ¿sí? Y soluciono a mi manera. O cuando quizás los hijos están un poco rebeldes y no, voy a solucionar esto, voy a encerrarlos, ¿sí? Voy a pasármela cantaleteando, qué orar ni qué nada, pura cantaleta, ¿sí? Y empezamos a querer resolver todo a nuestra manera. Tomamos el control de una situación que solo le corresponde a Dios muchas veces. Y mirando esta historia, realmente Sarai no contempló el peligro de su decisión, porque a la final lo que ella hizo no terminó dándole el resultado que ella esperaba, sino uno completamente diferente. Ahorita cuando leíamos los versículos decía que la sierva empezó a tratarla mal, ¿sí? Y que a la final ella también entonces tuvo que tratarla mal hasta que la sierva huyó, ¿cierto? Lo que ella quiso controlar, la situación que ella quiso tener bajo su dominio, terminó dándole un resultado diferente. Y ella no contempló los peligros de tomar el control, ¿sí? Así como muchas veces nosotros no contemplamos esos peligros, no medimos los peligros de querer ayudarle a Dios muchas veces. ¿Usted alguna vez ha querido ayudarle a Dios? Que usted dice, ay, sí, Dios, yo te ayudo. Como si Dios necesitara ayuda. ¿Sí? No medimos esos peligros. Y por eso quiero que hoy veamos 3 peligros, 3 sucesos que pueden suceder cuando decidimos tomar el control. Y el primero es que cuando queremos tomar el control, perdemos la confianza en Dios. ¿Usted alguna vez ha sentido que ha perdido la confianza en Dios? Yo muchas veces he sentido que he perdido la confianza en Dios. ¿Sí? Me cuesta confiar muchas veces, sobre todo porque todo lo quiero manejar como yo digo, a mi manera, a mi ritmo. Mire lo que dice el versículo 2. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. A pesar de que Dios ya le había dado la promesa, Sarai la conocía perfectamente, sabía cuál era la promesa de Dios. Ella dijo, no, ve y acuéstate porque Dios no me ha permitido tener hijos. Perdió su confianza en la promesa de Dios. Ya no estaba descansando en lo que Dios les había dicho, sino que quiso actuar y controlar bajo lo que ella podía y lo que ella veía. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. Quizás cuando no vemos un resultado inmediato, queremos intervenir, queremos controlar. Quizás cuando la situación está un poco más difícil de lo que yo pensaba, mejor yo soluciono. Quizás cuando el proceso está muy largo y el camino se me hizo más largo de lo que yo esperaba, yo prefiero solucionar a mi manera. Yo prefiero controlar y prefiero hacerlo a como a mí me parece. Pero ¿sabe? Cuando Sarai hizo esto, ella solamente estaba intentando reemplazar su proceso con una solución rápida, que a la final le dio un resultado diferente. Y quizás hoy tú has dejado de confiar en Dios por diferentes situaciones. Quizás has dejado de confiar en Dios porque has orado mucho tiempo por el corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu familia y no ves resultados. Crees que Dios ya no está obrando. Pero quizás has perdido la confianza en Dios porque llegó un diagnóstico que no esperabas. Quizás llegó una enfermedad que nadie contemplaba y has pensado que Dios no está obrando en ti. Eso mismo pensó Sarai.
Eso mismo pensó ella. Y cuando yo leía esta historia de ella, yo decía, bueno, en algún momento ella confió, ¿sí? Porque habían pasado 10 años. Ella perfectamente había podido tomar la decisión de que la sierva tuviera el hijo al primer mes de no ver el resultado, ¿sí? Entonces, hágale, de una. Pero no, entre todo pasaron 5, 7, 10 años. Entonces, Sarai sí confió, quizás al inicio, pero como empezó a ver que el resultado no era el que ella esperaba, en el tiempo que ella esperaba, dejó de confiar. Muchas veces dejamos de confiar cuando el tiempo no es como esperábamos, cuando el camino no es tan cortico como yo lo estaba planeando, cuando el diagnóstico no resulta como yo lo esperaba, o aún cuando Dios me responde, pero no de la manera que yo quería. Perdemos nuestra confianza en Dios. Y ese sí que es un peligro de tomar el control. Cuando queremos tener todo aquí, bajo mi plan, bajo lo que yo quiero, bajo lo que yo tengo, corremos el riesgo de perder la confianza en Dios. Y ¿sabe? Algo que me impacta muchísimo de esto es que no solamente Sarai perdió la confianza en Dios, sino que influenció a su esposo para que tampoco confiara. Porque el versículo termina diciendo, y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Seguramente Abraham también dejó de confiar y por eso aceptó. Quizás si él hubiera confiado y estuviera parado en la promesa de Dios, le hubiera dicho, no, espere, ¿usted qué está haciendo, amiga? ¿Sí? Pero dice el versículo que aceptó la propuesta de Sarai. Y eso muchas veces sucede también en nosotros. No solamente uno mismo pierde la confianza en Dios, sino que influenciamos a quienes caminan con nosotros a que también dejen de confiar en Dios. Y eso sí que es un peligro muy grande. Por eso el llamado de Dios hoy es a volver a confiar, iglesia. Necesitamos volver a confiar en Dios, volver a confiar en su palabra, volver a confiar en su voluntad, aún volver a confiar en el tiempo de Dios, a pesar de que no sea el mismo que yo tenía planeado. Necesitamos volver a confiar en Dios. Amén. El segundo peligro que también corremos cuando queremos tomar el control es que nos llenamos de orgullo. Dígale al que tiene a su lado, ojo con el orgullo. Dice el versículo 6, Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Y en todo este contexto, el pasaje no solo muestra el problema externo que estaba pasando, de todo el chicharrón que se armó a partir de la decisión de Sarai, sino también del problema interno que ella estaba teniendo en su corazón, ¿sí? Porque al decidir algo que ella esperaba que le diera un resultado y le dio un resultado completamente diferente, entonces ella endureció su corazón. Su corazón empezó a llenarse de orgullo. Y ¿sabe? Muchas veces tenemos quizás el concepto de que el orgullo es simplemente cuando alguien se para y dice, yo soy mejor que todos ustedes son inferiores a mí. Sí, como que tenemos a veces ese concepto de que eso es el orgullo. Pero ¿sabe? El orgullo también se puede camuflar como la autosuficiencia. ¿Sí? Como esta tendencia a creer que yo puedo con todo, yo lo soluciono todo, no necesito ayuda, yo puedo cargar con todo. Y eso también es orgullo. Cuando
queremos tomar el control de una situación que solamente le corresponde a Dios, terminamos llenando nuestro corazón de orgullo, porque es como si sutilmente le dijéramos a Dios, ¿sabes qué, Dios? No, espera, tu plan no funcionó, déjame, yo lo hago a mi manera. Y nuestro corazón se llena de orgullo. Preferimos nuestro plan, preferimos nuestra manera, aún por encima del plan de Dios, aún por encima de la voluntad de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Sarai. Y eso nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres son honestas y dicen, sí, yo lucho con el control? Amén, ¿cierto? Eso no sucede. No digo que a los hombres no les pase, conozco hombres muy controladores, ¿sí? Pero nos sucede mucho, ¿no? Entonces la mujer está a cargo de los niños y a cargo del esposo y que la casa y que el trabajo y que las finanzas y que lo uno y que lo otro y la salud y las emociones y si el niño llora, pero así la niña le terminó el novio, pero y todo y como que todo bajo control y nada se me puede salir de órbita, porque si algo se me sale de órbita, todo mal. Pero ¿sabe? Aunque eso uno lo vería como, no, es que eso es una mujer muy responsable. Y sí, puede ser responsable, pero detrás de eso realmente solo mostramos que nos hace falta aprender a soltar el control. Hay cosas que no fueron diseñadas para estar en nuestras manos y necesitamos aprender a soltar el control. ¿Sabe? Yo me imaginaba toda esta historia de Sarai y ella tratando de controlar todo eso, lo que se le volvió un chicharrón, tratar de controlarlo. Entonces ahora tenía que estar pendiente del esposo, pero también se la pasaba peleando con la sierva, pero luego lo uno, lo otro. Todo por querer tener el control. Y la Biblia no dice que en ningún momento ella como que dijo, bueno, Señor, ya no puedo con esto, ayúdame. No, sino que por el contrario, quiso seguir controlando todo. Por eso empezó a tratar mal a Agar. Cuando nosotros queremos tener el control, iglesia, nuestro corazón inevitablemente se va a llenar de orgullo. Y hay una frase que me encanta mucho, la leí en un libro de Itiel Arroyo, dice, a veces la única manera en la que Dios puede mostrarnos que está en control es poniéndonos en situaciones que no podemos controlar. Y eso es totalmente cierto. ¿Sabe? Porque muchas veces usted y yo hasta queremos controlar a las otras personas, a mi familia, a mis hijos, y quiero controlar sus corazones y sus sentimientos y sus emociones. Y si llora, ¿por qué está llorando? A veces la única manera en la que Dios puede mostrarnos que está en control es poniéndonos en situaciones que no podemos controlar. Y eso fue lo que pasó con Sarai. En el texto nunca dice que Dios le dijo a Abraham, oiga Abraham, dígale a Sarai que no haga eso. Dios se lo pudo haber dicho perfectamente, pero no se lo dijo. ¿Por qué? Porque Sarai necesitaba encontrarse en una situación que ella no podía controlar para darse cuenta que el único que estaba en control era Dios. Así que necesitamos empezar a soltar el control. Quizás hoy estás viviendo en un momento o en una situación difícil que tú dices, no estoy entendiendo nada, esto se me está saliendo de control. Bueno, quizás esa situación puede ser la oportunidad en la que aprendas a depender de Dios, a depender más de Dios, a soltar el control que solamente Él puede tener. Porque, ¿sabe, iglesia? No fuimos diseñados para controlar todo. Fuimos diseñados por el único que puede tener todo bajo control. Así que necesitamos soltar el control.
Pero el tercer peligro que podemos encontrar, ya vimos que el primero era, ¿cuál? Perder la confianza, ¿cierto? El segundo, ¿cuál era? Llenarse de orgullo. El tercer peligro que encontramos cuando queremos tener todo bajo control es el desgaste y cansancio. Y esto sí que es súper evidente muchas veces en nuestra vida. ¿Usted alguna vez se ha sentido cansado de una situación que usted dice, uy, yo ya no puedo, ¿cómo más con esto? Terrible, ¿cierto? Bueno, quizás te sientes cansado y desgastado porque has tratado de controlar todo. Mire lo que dice el versículo 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Y pongámonos por un momento en esta situación, ¿no? En el que están las dos chicas en la casa. O sea, si con una mujer a veces es difícil en la casa, ahora imagínense con dos y peleando todo el tiempo. O sea, yo me imagino esa guerra todo el día. Yo soy la esposa, no, pero yo soy la que va a tener el hijo, pero no. Terrible, qué ambiente tan pesado, ¿sí? O sea, realmente lo que Sarai había considerado una solución terminó volviéndosele un problema terrible. Terminó cansándola. Terminó volviéndose un desgaste para ella. ¿Por qué? Por querer tener todo bajo control. Por querer tener todo minuciosamente calculado. Ella no contempló el peligro que había. Y esa situación terminó convirtiéndose en un problema más grande. ¿Sí? Y realmente esto nos pasa mucho. Nos pasa mucho a nosotros en nuestra vida diaria cuando quizás ni siquiera podemos descansar porque queremos controlar aún el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Mire, yo he visto gente que hace las cuentas para el mes de hoy, ¿no? Listo, ya pagué la luz, el agua, el gas, tin, tan, el colegio, la universidad. No, pero ¿cómo voy a hacer para pagar los del próximo mes? No, pero ¿y si no me llega el salario a tiempo? No, pero ¿y si me despiden? De controlar un futuro que ni siquiera ha llegado. Y no descansan. No descansan, sino que ya están queriendo controlar aún lo que no ha pasado. Sucede mucho con nosotros los jóvenes, pensamos mucho en controlar nuestro futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Yo con quién me voy a casar? ¿Será que voy a tener hijos? ¿Pero qué voy a estudiar? ¿Pero será que mis hijos me van a ver envejecer? ¿Pero y si me muero mañana? Queriendo controlar todo. Y se vuelve un cansancio, se vuelve agotador. El querer tener todo bajo control se vuelve agotador. Y sabe, lo más triste de esto es que también aún perdemos la paz que el Señor nos regala. Cuando tú y yo queremos tener todo bajo control para que nada se nos salga de órbita, para seguir nuestro plan, para seguir nuestra manera, terminamos perdiendo la paz que el Señor nos regala. Terminamos cansados, terminamos agotados y terminamos sin paz por la necesidad de querer controlar todo. Así que estos son los 3 peligros que podemos correr cuando queremos controlar todo. Perder la confianza en Dios, llenarnos de orgullo y desgastarnos. Y sabe, cuando el Señor ponía este mensaje en mi corazón, fue a partir de una situación que vivimos el año pasado junto con mi familia, ¿sí? Yo tengo un hermano menor y el año pasado fue de esos años que uno dice, uy, Señor, por favor, que se acabe ya, ¿sí? Fue muy difícil. Fue muy difícil por diferentes circunstancias y a partir de todo este proceso con mi familia, yo quise tomar el control de muchas cosas, ¿sí?
quise solucionar problemas financieros, quise aún cambiar el corazón de mi hermano, pero me di cuenta que era por mi necesidad de querer tener todo bajo control, de que nada se me saliera del radar. Y perdí la confianza en Dios. Sentí que el Señor había abandonado a mi familia y que me había abandonado a mí. Me llené de orgullo por querer creer que mi plan era mejor que el de Dios. Y a la final eso solo terminó desgastándome. Terminé muy cansada y terminé muy agotada, entendiendo que el único que podía tener todo bajo control era Dios. Y cuando Dios me regala este mensaje, yo dije, bueno, Dios, listo, ya sé todo lo que hice mal, pero ¿cómo puedo soltar el control? Porque realmente lucho mucho con eso. Soy una persona que le gusta tener todo fríamente calculado, ¿sí? Que no, yo no tengo plan B, C, D, no, para mí hay plan A. Y si el plan A no funciona, entro en shock, ¿sí? Entonces, lucho mucho con esa tendencia de querer controlar todo. Entonces, yo le decía a Dios, bueno, Señor, ¿cómo dejo de ser tan controladora, por favor? Ayúdame. Y sabe, mientras pensaba en todo esto y en la historia de Sarai, ¿quién mejor que Sarai quizás para decirnos, ¿no? Cómo soltar el control? Ella también aprendió a partir de una situación que quiso controlar. Así que si Sarai estuviera aquí hoy con nosotros, yo creo que ella nos daría algunos consejos para aprender a soltar el control. Y quiero darles 3 consejos que quizás ustedes los puedan anotar para aprender a soltar el control. El primero es, no te afanes, espera en Dios. Dígale al que tiene a su lado, espera en Dios. Y sabe, sí que necesitamos aprender a esperar en Dios. ¿Sí? Necesitamos aprender a entender que el tiempo de Dios no es el mismo nuestro. Necesitamos confiar en que el tiempo del Señor siempre va a ser mejor que el suyo y que el mío. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo queremos todo para ya y para antier ya está tarde. Pero el Señor no funciona así realmente. ¿Sí? El tiempo del Señor es diferente y nuestra confianza debe estar en Él. Aún, aunque el tiempo pueda ser como el de Sarai, 10 años. Ella había estado esperando 10 años por un hijo, pero tuvo que aprender a esperar en Dios. Necesitamos aprender a esperar en Dios. Necesitamos aprender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Que su tiempo es perfecto. Que aunque cueste, mire, yo no le voy a decir que no cuesta, porque cuesta esperar. Uno quiere todo, quizá no ya, pero para el siguiente mes. Cuesta, duele muchas veces. Duele esperar, pero necesitamos aprender a esperar en el Señor. Mire lo que dice Salmos 37:7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. El versículo no dice a que tú actúes. No, el que actúa es el Señor, porque el Señor es el único que puede tener todo bajo control. El segundo consejo que quizás Sarai nos daría para hoy, para aprender a soltar el control, es reconoce tus errores. Y este sí que nos cuesta. ¿A cuántos les cuesta reconocer errores? Levante su mano, honestamente. A mí me cuesta harto reconocer mis errores. Pero ¿sabe? Necesitamos reconocer, porque muchas veces
uno se encuentra con gente, o uno es esa persona, ¿no? Que le dicen, oiga, pero usted como que quiere tener todo bajo control. No, qué mentira. Yo no quiero tener, no, yo confío en Dios. A mí no me diga que yo soy una controladora. Ah, bueno, déjeme hacer esto. No, yo lo hago porque usted no sabe hacerlo. Necesitamos reconocer nuestros errores. Necesitamos reconocer que aún nuestro corazón se llena de orgullo. Quizás tu corazón se ha llenado de orgullo por diferentes situaciones en donde has querido mantener el control. Hoy necesitas reconocer y decirle al Señor, Señor, sí, mi corazón se ha llenado de orgullo por querer controlarlo todo. Pero necesitamos reconocerlo. ¿Sabe? Hay una frase de un teólogo que me encantó, es de Oswald Sanders, dice, la autosuficiencia es el enemigo de la dependencia de Dios. Cuando tú y yo creemos que todo lo podemos, que con todo podemos, que yo no necesito ayuda, esa autosuficiencia es el enemigo de depender de Dios. Porque la verdad es que tú y yo no podemos con todo. Nunca vamos a poder con todo. Siempre vamos a necesitar a Dios. Y siempre necesitamos seguir dependiendo de Él en todo momento. Amén. Y el tercer consejo que yo creo que Sarai nos daría para aprender a soltar el control es: no te aferres al plan, aférrate a Jesús. ¿Qué tal si le dice al que tiene a su lado, aférrate a Jesús? ¿Sabe, iglesia? Si algo nos va a ayudar a soltar el control, es aferrarnos a Jesús, a poner nuestra mirada en Él, a depender completamente de Él. Mire cómo dice su palabra en Hebreos 12:2. Por eso pongamos toda nuestra atención en Jesús. Otra versión dice, pongamos nuestra mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más en Dios. Necesitamos aferrarnos a Jesús, no al plan. No al plan que quizás has estructurado durante muchos años. Necesitas dejar a un lado el plan. Necesitas empezar a poner tu mirada en Cristo, que es el único que tiene el control. ¿Sabe? Aún el mismo Jesús nos enseñó lo que era soltar el control. En el Getsemaní, cuando le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decidió soltar el control. Necesitamos soltar el control, iglesia. Quizás has venido cargando durante semanas, durante meses, algo que nunca fue diseñado para estar en tus manos, solo por la necesidad de querer controlar todo. Pero ¿sabes? Cuando yo estaba en esa carretera con Diego y yo solo pensaba, bueno, el que conoce el camino y el que sabe manejar está a mi lado. ¿Cómo no voy a confiar? ¿Cómo no voy a confiar en mi vida cuando el que es el camino, que es Cristo Jesús, sabe lo que viene para mí? ¿Cómo no voy a confiar? ¿Cómo no voy a confiar que Él va a obrar en la vida de mi hermano? ¿Cómo no voy a confiar si Él es el único que conoce el camino? No me aferro a mi plan, aunque quisiera que fuera así, Dios. Prefiero aferrarme a ti. Prefiero aferrarme a ti, porque tú eres el único que puede tener todo bajo control. Y hoy el Señor está aquí para decirte eso. Él está bajo control de tu esposo, de tu familia, de tus hijos,
de tu trabajo, de tu economía, aún de tu salud. El Señor está bajo control. Aún aunque nuestros ojos no lo vean, el Señor sigue obrando. El Señor sigue bajo control. Y esa es nuestra mayor seguridad, que a Él nada se le sale de control. Y quiero terminar con esta frase que el Señor regaló a mi corazón. Dice: cuando nuestras manos sueltan el control, nuestro corazón finalmente puede descansar en que Dios siempre ha estado al volante. Confía, iglesia. El Señor sigue al volante de tu vida. El Señor sigue al volante de tu familia. El Señor sigue al volante de cada una de tus situaciones. Pero necesitas soltar el control. Mi alma al Señor, mi alma alaba al Señor.